debate. He sido invitado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social para hablar sobre violencia en el trabajo, específicamente sobre responsabilidad del empleador. Obviamente que cuando uno evoca la responsabilidad del empleador, se refiere a la relación de trabajo en el marco de la regulación que hay en la ley de contrato de trabajo, donde tenemos especificadas allí una serie de responsabilidades que surgen del vínculo laboral. Pero esto a su vez tenemos que pensar que en la teoría general de las obligaciones y específicamente en el tema de la teoría del daño, ubicamos el tema del desarrollo de la responsabilidad en el Código Civil, que ha tenido una modificación importante y que esta modificación ha generado todo un capítulo referido a las responsabilidades que surgen ya sea de el contrato o responsabilidad extracontractual. Esto es muy importante por los cambios que se produjeron en esta normativa, pero que a su vez, si vamos a el bloque de constitucionalidad, vamos a tener el principio general de no dañar del artículo 19, que debemos articularlos también con el artículo 75, inciso 19, 22, referido a derechos fundamentales. Pero a su vez el artículo 14 bis, que habla de condiciones dignas y equitativas de labor y que tiene que ver con la preservación y cuidado en este principio propio del derecho al trabajo que surge de protección a la integridad psicofísica de las personas que trabajan y que comúnmente se llama deber de indemnidad y que se transforma en principio en tanto tiene una regulación de estas características y que hace a la sustancia propia de un vínculo contractual de las características del derecho del trabajo, donde hay un sometimiento y un cuerpo puesto a disposición de una relación de poder propia del contrato de trabajo, donde la indemnidad juega un papel preponderante, es decir, que la persona salga indemne de ese contrato. Por lo tanto, el bloque jurídico normativo que regula la relación de trabajo es bastante amplia. El tema de la responsabilidad del empleador ha sido una preocupación constante por parte de la Organización Internacional del Trabajo en materia de violencia en el trabajo. Y básicamente debemos recordar que en el año 98 hay un pronunciamiento de violencia en el trabajo por parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, vinculado con que debe eh, tratarse este tema en todas sus etapas y no solamente en los efectos. Por lo tanto, esto tiene que ver con realizar programas vinculados a esto, protocolos de prevención y ver y detectar dónde se encuentra la problemática para tratar de solventarla. Tema que ha sido constante en la Organización Internacional del Trabajo y que además se ha pronunciado recientemente con la declaración del convenio de acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 206 que la integra y que debe leerse de manera complementaria. Pero esta normativa del convenio 190, la Argentina ya ha acelerado el camino hacia la ratificación de este convenio, donde el Poder Ejecutivo ya ha elevado un proyecto de ratificación y hay otros proyectos también en danza que creo que prontamente vamos a tener este convenio en nuestro bloque de constitucionalidad. Pero referido a la internacionalidad, de donde surge una preocupación por parte de los estados y de las relaciones que se da en un mundo globalizado entre empresas multinacionales, empresas nacionales y Estado, y relación entre Estados, hay una preocupación que se manifestó en la Declaración de Singapur de 1996 por parte de la Organización Mundial del Comercio, para evitar precisamente que se produjeran abaratamiento de costos laborales a través de incumplimiento de obligaciones que surgen de ese vínculo jurídico y que por lo tanto allí en esa declaración de la Organización Mundial del Comercio se dijo que se debe respetar las normas fundamentales del trabajo y que están reconocidas internacionalmente en la Organización Internacional del Trabajo, es decir, dando apoyo a este otro organismo. Y la Organización Internacional del Trabajo, 2 años después,
hace una declaración de derechos fundamentales de la OIT referido a 4 bloques de temas. Por un lado, la libertad sindical, también la abolición de trabajo infantil, la abolición de trabajo forzoso y el tema vinculado a la cuestión de la no discriminación en el empleo, que esto es muy importante y relevante porque también esta declaración de derechos fundamentales está dentro del pensamiento y el desarrollo del articulado del convenio 190. Es decir, el convenio 190 evoca las normas internacionales de derechos humanos, pero también cita en varias normas este bloque de temas, estos 4 temas, que es la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales de la OIT. Pero esta preocupación internacional por estos 4 temas, además, forman parte de los principios de declaración tripartita, también de la OIT, de empresas multinacionales del año 2006. Esa declaración de principios tripartita es muy importante también porque recomienda a las empresas multinacionales generar políticas donde principalmente se habla de obedecer leyes nacionales, respetar las normas internacionales, contribuir y hacer realidad los principios de derechos fundamentales en el trabajo, celebrar consultas con los gobiernos y con las organizaciones de empleadores y trabajadores para asegurar que su operación en cada uno de los países tengan en cuenta las prioridades nacionales de desarrollo. Acordarse esto, que es muy importante porque nuestro artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, habla de desarrollo humano y económico con justicia social. Y el concepto de justicia social también es una preocupación de la OIT, porque en el año 2008, en plena crisis mundial, la OIT habla de una globalización equitativa. Es decir, recordando el principio de justicia social de su constitución, luego ratificado en el año 44, vuelto a ratificar recientemente en la Declaración del Centenario. Es decir, que la justicia social forma parte de ese bloque de normas de la Organización Internacional del Trabajo, forma parte también de nuestra Constitución y las empresas multinacionales tienen que respetarlo. Y en esa declaración que hace de justicia social para una globalización equitativa, habla de fortalecer la capacidad de la OIT de promover la agenda de trabajo decente y forjar una respuesta efectiva a los crecientes desafíos de la globalización. Recordando siempre que trabajo decente para la Argentina es trabajo digno. Interpretación que ha hecho la Corte en el fallo ATE contra Municipalidad de Salta, referido a que, si bien cita ese pronunciamiento, esa declaración de la OIT, la cita expresamente, aclara que para nosotros es trabajo digno, si trabajo decente es trabajo digno. Y lo aclara porque, evidentemente, nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a ellos, de ninguno de ellos habla de trabajo decente. Sí habla de trabajo digno, es decir, cuando en el 14 bis habla de condiciones dignas y equitativas de labor. Por lo tanto, este principio, digamos, está dentro de toda esta normativa. Pero también tenemos el Pacto Mundial para el Empleo. Es muy importante también que se da en el marco de la crisis mundial, en plena globalización, y que tiene por objetivo el de promover el cumplimiento de los principios de derechos fundamentales del trabajo, promover el empleo, la creación y creación de empresas, ampliar la protección social y reforzar el diálogo social, pero habla de la transversalidad, es decir, la cuestión transversal que hay en materia de desarrollo, pero también en materia de género. Y de esta manera nos situamos en la Organización de Naciones Unidas, donde establece el principio, ¿no?, del Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde hay 4 áreas específicas y declara, ¿no?, como convención universal, 10 principios que están referidos a que estas empresas multinacionales a nivel mundial tienen que respetar. Por un lado, respetar los derechos humanos. Por el otro, el medio ambiente. También
los estándares laborales y cuarto y último, respetar las normas internacionales en materia de anticorrupción. Es decir, no se puede hablar de anticorrupción sin tener en cuenta también esos otros tres principios. Dentro de los derechos humanos, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. También las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de derechos humanos. Por otro lado, y en materia de declaración de estos principios y asociados con la dignidad, tenemos que encontrar en esos estándares laborales la Declaración de Derechos Fundamentales del OIT. Entonces las empresas deben apoyar la libertad sindical, deben también apoyar la eliminación del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, y además el tema de la no discriminación en el empleo y ocupación. Por lo tanto, estas empresas, además de cumplir con estos estándares laborales, el cuidado del medio ambiente, es muy importante también la normativa referida al medio ambiente, y la cuestión referida a la anticorrupción. En materia de medio ambiente, ya se está hablando a nivel internacional y a nivel de la ONU de la DESCA, es decir, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Cuando hablamos de derechos ambientales, obviamente que en el centro de atención se encuentran los trabajadores, pero a su vez, y esto pareciera que no tiene importancia, pero tiene mucha relevancia, que en materia de anticorrupción hay que tener en cuenta que no puede garantizarse que las empresas tengan integridad si no cumplen con los otros principios. Es decir, aquellos que referimos de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, es decir, que la anticorrupción está en el marco de estos otros tres principios. Por lo tanto, en materia de anticorrupción hay que tener en cuenta las políticas criminales de la globalización. En este sentido, hay normativas que se refieren concretamente a ellos, pero tener en cuenta esta convención de la ONU del 2003 sobre los fines, ¿no? Que es, bueno, prevenir y combatir la corrupción, la cooperación internacional, la recuperación de activos y también las medidas de prevención, medidas administrativas para el control de la corrupción, medidas que están reguladas en mucha normativa del sector público, pero que también hay que apuntar al tema de la prevención y la corrupción de estos estándares de compliance y de integridad, no solamente en la conducta de los funcionarios públicos, sino también en las conductas de las empresas privadas. Es decir, el compliance en materia privada es relevante en este sentido, y la regulación que en esto tenemos referido a la ley penal criminal de empresas empresas privadas. Esta ley penal de empresas privadas, que regula la ley 27.401, que se llama de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su artículo 23 habla de programas de integridad. Estos programas de integridad por parte de las empresas, en lo que debe entenderse por esto, tomando en cuenta esos 10 principios de la ONU, es el respeto de los derechos humanos, el respeto de los estándares fundamentales del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, en esa óptica, nosotros tenemos que pensar en este bloque de constitucionalidad cuando hablamos de responsabilidad empresaria. Es decir, responsabilidad empresaria es un aspecto internacional, es decir, cómo la preocupación de los organismos internacionales en la idea de los 10 principios de la ONU, donde están metidos las declaraciones de la Organización Mundial del Comercio, pero también la de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que los organismos internacionales tienen una preocupación al respecto. Cuando nosotros vamos al tema de la responsabilidad en materia nacional, encontramos en nuestra Constitución Nacional, ya apartándonos del bloque, digamos, internacional, nos vamos a la normativa de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y surge ese principio básico del deber de no dañar a otro.
ese principio básico que surge del artículo 19 de la Constitución, obviamente las acciones privadas de los hombres que de ningún modo perjudiquen a un tercero, que tiene su interpretación por parte de los que reglamentaron este derecho en el articulado del Código Civil unificado. Y que en ese Código Civil unificado, donde tiene una articulación directa, una norma del deber de no dañar, la nueva codificación tiene en los artículos primero y segundo, no solamente le indica a los jueces que deben respetar la Constitución, sino también los tratados de derechos humanos. Pero a su vez, en el artículo 2, habla de los principios y valores jurídicos que de ellos se desprenden. Por lo tanto, la óptica, digamos, del deber de no dañar incluye también aquellos que están articulados con los derechos humanos fundamentales, reconocidos en esas normas del 75, inciso 22. Entonces aquí, cuando uno habla de la órbita, digamos, de responsabilidad en derecho común, que regula toda la materia, y que no la arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que sienta un principio general que rige todas las ramas jurídicas, incluido el derecho del trabajo. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el precedente Gunther, referido a la ley 19.101 de trabajo en el ejército, pero también está dicho en el fallo Aquino. Fallo Aquino que declara la inconstitucionalidad de la ley de riesgos, porque eximía de responsabilidad de los empleadores. Fíjense que la ley de contrato de trabajo, que había sido modificada por la ley de riesgo de trabajo con el artículo 49, modificó el 75, y frente al incumplimiento de normas de seguridad e higiene que provoca y que como consecuencia de ese incumplimiento se genera un daño, la norma reenviaba a la ley de riesgo del trabajo, y cuando encontraba uno en la ley de riesgo del trabajo, el 39, inciso primero, que decía exímase de responsabilidad, generaba obviamente una situación de confusión, pero además de inconstitucionalidad, porque ahí la Corte señala, eso violenta el principio de no dañar reconocido en la Constitución. Y después, cuando analiza ese principio, lo analiza en virtud de la Constitución, en ese artículo 19, y su reglamentación, que es el Código Civil. Y cuando dice que en el Código Civil no se lo arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, y que sienta un principio general para toda la rama jurídica, incluye la del derecho al trabajo. Por eso es posible la reparación integral en una relación laboral, una reparación plena, una reparación que incluya no solamente el daño material, sino también todos los otros daños que pudieran acreditarse, lo cual también habla de daños psicológicos, daño moral, es decir, una batería de daños que a la hora de hablar de responsabilidad debemos analizarlo desde esta perspectiva. Con otro criterio más de este Código Civil unificado en materia de responsabilidad, que es que se ha unificado la órbita, tanto contractual como extracontractual. En materia de antijuridicidad, que habíamos dicho, artículo 19, pero también el 1717 del Código Civil, que habla de este principio básico, tanto en materia contractual como extracontractual. El factor de atribución subjetivo u objetivo, la relación de causalidad y el daño. Es decir, ahí es donde tenemos la órbita de responsabilidad. Y por lo tanto, esta función que tiene el Código Civil, que es no solamente preventiva, sino también resarcitoria. Y en el artículo 1716 habla del deber de reparar, y en ese deber de reparar está esa unificación, porque la norma habla de violación del deber de no dañar y además el incumplimiento de una obligación, con lo cual ahí se ve esa unificación que no tenía el Código Civil de Vélez, y con las discusiones que esto generaba, ¿no? Y que ese incumplimiento del deber de no dañar da lugar a la reparación por el daño causado, ¿no? Conforme las disposiciones que ahí se regulan. Es decir, que ese principio de no dañar constitucional, reglamentado por el Código Civil, tiene esta idea de reparación y que se unifica, esta separación que hacía el ex artículo 1107 del Código de Vélez,
hoy está derogado. Por lo tanto, tenemos que pensarlo en esa idea. Tenemos también un concepto de daños, ¿no? El 1737 del Código Civil Unificado habla de cuando se lesiona un derecho o un interés, ¿no? Que no es aprobado por el ordenamiento jurídico y que tenga por objeto la persona o su patrimonio o derechos de incidencia colectiva. Esto es importante porque en materia laboral uno puede pensar no solamente una acción que lleve adelante la persona dañada, sino también una acción que pueda llevar adelante la entidad sindical cuando advierta o verifica que una determinada conducta genera una responsabilidad y un daño de incidencia colectiva y por eso podría tener legitimación activa para realizar un planteo judicial. Entonces, el Código Civil Unificado, en esta idea de unificación de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, tiene una función preventiva, que es muy importante, función preventiva que nosotros la ubicamos en la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 75, es de suma relevancia en este sentido. Y también una función resarcitoria. Cuando nosotros esto lo bajamos a la responsabilidad que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a encontrar que hay un deber de indemnidad que surge del artículo 62, que son los deberes implícitos que surgen propios de la obligación, y este deber de indemnidad de que la celebración del contrato, todo contrato, y esto es un principio que sienta como base, con fundamento en el artículo 19 y con fundamento en el artículo 14 bis, de condiciones dignas y equitativas de labor, esta idea de deber de indemnidad se transforma en un principio material que irradia todas las normas que regulan el contrato de trabajo. Y por lo tanto, en ese factor implícito de deber de indemnidad del artículo 62 de la ley de contrato de trabajo, lo complementamos con el artículo 65, que habla de preservación y mejora de los derechos patrimoniales y personales del trabajador, y el artículo 68, que dice que debemos, en el ejercicio de los deberes, o mejor dicho, del ejercicio de la dirección y organización de las facultades de poder que tiene el empleador en el contrato, surgen de allí deberes de respeto a la dignidad del trabajador y que eso debe realizarse con carácter funcional y que no implique el ejercicio de esas facultades un abuso del derecho. En esta idea conceptual, ahí vamos directamente a los artículos siguientes, donde primero se habla del respeto de la dignidad en los controles, intimidad, privacidad del trabajador, que esto puede llegar a ejercerse de manera violenta, el tema del trato igualitario, no discriminatorio, ¿no? Es decir, en esa relación del artículo 17, pero también en los controles. Y el otro tema referido al artículo 75, sobre las normas de seguridad e higiene, observar las pausas y los descansos, pero también aquellas que están referidas a la protección y tutela de integridad psicofísica de la persona que trabaja. Y por lo tanto, también allí la relación de abstenerse de prestar esos servicios cuando se violen esto. Y por eso yo decía la posibilidad de derechos de incidencia colectiva que pueden realizar el sindicato de una acción preventiva en esta idea, ¿no?, de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Pero cuando uno lo articula con el artículo 76, que habla de los daños que se le pueden producir en los bienes del trabajador, también completa estas responsabilidades que surgen del contrato y que la vinculamos directamente con la violencia en el trabajo. Pero no nos podemos olvidar también de la norma específica de violencia de género que debe ser aplicada en el derecho del trabajo, especialmente porque hay en su articulado una referencia directa a la relación laboral y que obviamente los jueces laborales deben aplicar en la resolución de los casos, porque es una herramienta jurídica complementaria y debe aplicarse como se aplicó en su momento la ley 23.592, complementaria de la ley de contrato de trabajo. Tener en cuenta en esto
un principio que regula los derechos fundamentales de las personas, que es el principio pro persona o principio pro homine, pero el principio pro persona es la aplicación de aquel derecho que mejor proteja a la persona humana. Que si yo encuentro en la normativa de la ley de violencia de género una normativa que protege mejor que la ley de contrato de trabajo, debo aplicarla en un reclamo laboral. Y esto obviamente por el principio de iuria novi curia, los jueces deben aplicar el derecho que mejor proteja, teniendo en cuenta, y insisto, artículo 1 y 2 del Código Civil Unificado, donde cómo debo interpretar y cómo debo aplicar el derecho. Es decir, que cuando yo voy a resolver un caso, tengo que tener en cuenta este bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, si yo estoy tratando un caso de violencia laboral, tengo que acudir a esto. El convenio 190 todavía no está ratificado por la Argentina, pero si yo analizo que el convenio 190 tiene como fuente material de su regulación y su articulado los derechos fundamentales de la OIT, principalmente el de no discriminación, pero también libertad sindical, abolición de trabajo infantil, abolición de trabajo forzoso, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como así también el vinculado al Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte como fuente material del convenio 190. Es decir, que yo puedo hacer una lectura inversa. Si bien no está ratificado, sí puedo tenerlo en cuenta para aplicar toda esa normativa que es fuente material del convenio 190. Es decir, que hay un diálogo de fuentes que debemos tener presente a la hora de aplicar el pacto o la Convención Americana o cualquiera de estas normas que están en el 75, inciso 22. Este convenio 190 tiene un concepto amplio de violencia y acoso. Además, incluye el impacto que puede producir en la persona del trabajador en su vínculo laboral, es decir, la violencia doméstica en el trabajo. ¿Cómo impacta esa violencia doméstica en la relación de trabajo? Y aquí también actitudes que debe tomar el empleador frente a esta situación, que si bien es ajena al ámbito de trabajo, sí es compromiso de los empleadores respecto de la situación que se encuentra la persona violentada en el ámbito del hogar y por lo tanto es algo a tener presente. También la violencia y el acoso que están asociados a los riesgos psicosociales. Y aquí ya se abre el abanico cuando hablamos de riesgos psicosociales, porque involucramos una serie de situaciones a las cuales venían ya analizadas por parte de la doctrina y que denominó riesgos psicosociales y que a su vez aquellos que están vinculados con daños a la salud psicofísica y la dignidad de la persona. Las medidas preventivas, el tema de las reparaciones, la inversión de la carga de la prueba, que está en la recomendación 206 del convenio 190, y la responsabilidad de la RT. Y aquí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en materia de violencia y acoso, no tenemos en el listado de enfermedades ni en la regulación de la ley de riesgo de trabajo previsto especialmente temas referidos a situaciones de violencia o acoso y solamente aquellas que están vinculadas con situaciones de producción y no en cuanto a medio ambiente laboral. Porque no hay en la tabla, por ejemplo, el acoso psicológico, ¿no? Y los daños psicológicos que esto produce. En materia de no discriminación, también la afectación de la integridad psicofísica de la persona, ¿no? Que afecta a su dignidad, pero también las afectaciones psicológicas que esto puede producir. Por lo tanto, la idea de riesgos psicosociales asociados a la no discriminación, asociados a la forma y condiciones de trabajo, medio ambiente laboral, asociado al acoso psicológico, al acoso sexual, es decir, hay una serie de situaciones que no encontramos especificados en esas normas de la ley de riesgo de trabajo. Ya dijimos, ¿no?, que el principio general de no dañar no permitiría que la reglamentación de esa normativa
eluda o trate de excluirlo por el solo hecho de tener un contrato de trabajo. No, tienen que estar incluidos. Entonces aquí los temas centrales que nosotros tenemos que tener en cuenta son los que recordó el fallo Aquino cuando declara la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, en el sentido de, primero, respetar la dignidad del trabajador o trabajadora como fuentes de derechos. Es decir, la dignidad no es un derecho, sino fuente. Es decir, todos los derechos de los derechos humanos lo que tienden es a proteger la dignidad de la trabajadora y trabajador. Además, este deber de no dañar a otro como principio general. Y a su vez, la protección de la integridad psicofísica del trabajador. Tema que, fíjense, la ley de riesgo de trabajo había suprimido del artículo 75 esta expresión, integridad psicofísica y dignidad de los trabajadores, lo suprimió por el artículo 49, pero esto se restableció ahora y volvió al texto original, que es la protección de la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Esto es muy importante. Y unido a este principio de no dañar, el deber de reparación. Pero el deber de reparación, unido al deber de no dañar, es el de reparación integral o plena, porque así lo interpretó la Corte cuando, en el fallo Aquino, interpreta el artículo 19 de la Constitución Nacional. La reparación debe ser plena. Cuando dice esto, reparación plena, lo asocia directamente a la Convención Americana de Derechos Humanos. La asocia a la Convención Americana de Derechos Humanos en el sentido de tutelar y proteger a la persona dañada de manera plena, es decir, reparando todos los daños, no solamente el daño material, para no cosificar a la persona como si fuera nada más que un elemento productor de bienes y servicios, y no reconocerle también los daños en relación, los daños psicológicos, daño moral, que esto vincula, de hacer un análisis de que en la medida que no se repare justamente, el daño subsiste, es decir, no hay reparación plena si yo reparo solamente daño material, con lo cual tengo que reparar los otros daños. Y aquí esta idea de reparación plena, analizada por el fallo Aquino, lo asocia a la reparación justa o indemnización justa y lo vincula al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 21, que habla de indemnización justa, y el artículo 63, en materia de reparación, de cómo debe ser el dictado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación, que habla de una justa indemnización. Es decir, que cuando hablamos de reparación plena, estamos hablando de indemnización justa. Y cuando hablamos de indemnización justa, tenemos fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es obligatorio para los estados su aplicación. Por lo tanto, yo creo que en materia de violencia en el trabajo, tenemos que hablar que cuando se producen daños vinculados a violencia en el trabajo, tenemos que tener presente precisamente la reparación justa que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que está asociada a la reparación plena conforme a la interpretación que hace el fallo Aquino en este sentido. Por lo tanto, doy aquí por terminada mi intervención y los saludo con mucho afecto a todos los que tienen la oportunidad de poder compartir estas reflexiones y por lo tanto me despido. Muchas gracias.